es un tema que realmente yo mismo lo digo, es un poco árido, un poco no es tan interesante como otros temas en inmunología. Sin embargo, es un tema muy importante y que tal vez lo van a ver ustedes con cierta regularidad. Son lo que son las enfermedades pulmonares ocupacionales. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que desde la antigüedad el hombre ha estado expuesto a sustancias capaces de causar enfermedades respiratorias. Y es por eso que desde mucho antes estaban relacionando lo que son las enfermedades con el trabajo o la ocupación de la persona. Anteriormente se hablaba de las enfermedades, por ejemplo, de los limpiadores de chimenea. Cuando se le existía la chimenea, había personas que se encargaban de limpiar las chimeneas y ellos comenzaron a hacer cáncer en la piel y cáncer escrotal. Y se relacionó con ese trabajo, con esa ocupación. Y también se vio que enfermedades que trabajaban en las minas comenzaron a ser enfermedades de tipo respiratorio. Y es de ahí donde la importancia o la preocupación para poder determinar estas patologías y los factores de riesgo para que se produzcan estas. Cuando nosotros hacemos una historia clínica, que el diagnóstico de estas enfermedades se basa justamente en la historia clínica, ¿qué es lo que tenemos que ver? El trabajo actual y los trabajos anteriores. La mayoría de las enfermedades ocupacionales se producen muchos años después de la exposición. Algunas solamente se producen de manera casi en semanas o en días, pero la mayoría son años que necesita ser expuesto de manera repetitiva a la gente para poder producir la enfermedad. Las labores que desempeñan, no es lo mismo, por ejemplo, en la mina, una persona que trabaja en el socavón, que el ingeniero de minas que trabaja de manera no directamente con ese tipo de materiales tóxicos, ¿no? El tiempo de exposición, no es lo mismo aquel que trabaja 8 horas expuesto o aquel que solamente va un momento y luego sale de la exposición. El uso de equipos de protección personal. Actualmente ya está regulado el uso de lo que son respiradores, para lo que es la contaminación respiratoria, que es el tema que vamos a ver, pero también se regula también el uso de lo que son audífonos, o para lo que es la contaminación auditiva, ¿no? También lo que es la protección visual. Y también es necesario conocer los síntomas que se presentan o empeoran con el trabajo. Por ejemplo, el asma ocupacional, que lo vamos a ver más adelante. Definición. Es la afectación bronquial, alveolar, intersticial y o pleural. Si se dan cuenta, estamos hablando de todas las estructuras del sistema respiratorio. Secundaria, la exposición del sujeto a materia particulada, vapores, gases o humos en un lugar de trabajo. Hay diferentes enfermedades respiratorias y si nosotros las dividimos de acuerdo a lo que es la estructura que va a afectar, tenemos enfermedades de vías respiratorias aéreas, de la vía aérea, como el asma ocupacional, principalmente, enfermedades intersticiales, que son la mayoría de casos que vamos a ver, ¿no? Como la neumoconiosis, que en realidad la neumoconiosis no es una patología en sí, sino es un conjunto de enfermedades, ¿no? Es un grupo de enfermedades. La neumonía lipoidea, que se ve bastante en las personas que utilizan lo que son los tintes, lo que son las peluquerías, y también neoplasias también van a producir, ¿no? Se asocian bastante con neoplasias. Hay un montón de sustancias que pueden producir, polvos inorgánicos, polvos orgánicos, gases, vapores, radiaciones. El principal polvo o el más común que vamos a ver es el silicio. Ustedes, por cultura general, saben que la estructura de la Tierra, la sustancia, aparte del oxígeno, la que le sigue en abundancia es el silicio, ¿no? Casi un 25-27%. Ahora, cuando nosotros hablamos de contaminación por los polvos orgánicos, tenemos que tener en cuenta el tamaño de los mismos, porque de acuerdo al tamaño va a ver que van a ingresar a la vía respiratoria, se van a quedar a nivel superior, van a ir a los bronquios pequeños, o las más pequeñas van a llegar a nivel alveolar. Por ejemplo, las partículas de 5 a 30 micrómetros van a llegar a través de vía respiratoria, van a quedar en vía respiratoria superior, es decir, la zona de la orofaringe y en los bronquios grandes, ¿no? En lo que es la tráquea y los bronquios grandes. De 1 a 5 micrómetros van a ir a los bronquiolos pequeños mediante la sedimentación, y los menores de 1 micrómetro, de 1 a 5 micrómetros, van a ir a nivel alveolar. Y es por eso que nosotros vemos esto, miren. Si nosotros tenemos en esta línea, vemos acá el tamaño de las partículas y en esto el porcentaje de depósito
vemos que a nivel de lo que es la zona alveolar, mientras más pequeña, mayor cantidad de depósito va a haber, ¿no? Y mientras va creciendo el tamaño de la partícula, el depósito es cero, porque ya no va a llegar a ese punto. Cosa contraria que ocurre en lo que es la zona de conducción nasal, o lo que son vías respiratorias grandes, que mientras más grande va a haber mayor cantidad de partículas que se van a depositar a ese nivel. Entonces es muy importante lo que es el tamaño de las partículas, ¿no? Se puede tomar una pregunta ahí en el examen, por si acaso. Cuando hablamos de neumoconiosis, como les dije, es un conjunto de enfermedades, no es una sola enfermedad, que se produce por la acumulación de polvo inorgánico y orgánico en el pulmón. ¿Ok? ¿Cuáles son esas sustancias que pueden producir esto? Lo que es el estaño, el hierro, el sílice, que es el principal, el asbesto, la arena, la mica, cualquier sustancia o cualquier polvo que hay en el ambiente puede producir una enfermedad y tiene su nombre propio, ¿no? Y de acuerdo a la ocupación van a producir el problema. Vamos a hablar ahorita de lo que es la silicosis. Es la más común de ellas, es una enfermedad crónica, evolutiva, incapacitante, irreversible e incurable. No te digo, ¿para qué vamos a hacer el diagnóstico? Para decirle al paciente que se va a morir con eso. El paciente no tiene cura, es una enfermedad que va evolucionando en el tiempo. Una vez diagnosticada, a pesar de dejar de estar expuesto al sílice, la enfermedad sigue progresando y lleva a incapacitar al paciente, vinculado especialmente a la minería. Sin embargo, también se puede dar en lo que es la industria, por ejemplo, hay lugares o talleres donde hacen, por ejemplo, los pantalones que ustedes ven desteñidos, gastados, utilizan lo que es la arena, ¿no? Chorro de arena para producir ese efecto, lo que son, no en fábricas legales, ¿no? Sino de manera artesanal realizan eso. Y eso también provoca ese tipo de enfermedades. Artesanos de vidrio, las personas que hacen cerámicas, ese tipo de cosas están expuestas al sílice, ¿no? Acuérdense, el sílice tiene una abundancia del 27% en la corteza terrestre. Y acá vemos, ¿no? Los mineros, las personas que trabajan en las fundiciones, acá vemos cómo hacen lo que son el gastado de los pantalones mediante chorro de arena. Ellos están expuestos al sílice y tienen esa enfermedad. Por ejemplo, acá tenemos partículas inhalables. Si hemos visto, mayores a 5 micrómetros se van a quedar arriba, no van a bajar a nivel alveolar ni en los bronquiolos o los bronquios de pequeño tamaño. Las que son de menos de 5 micrómetros son las que nos van a importar, esos van a tener importancia en la patología. Algunas van a ser eliminadas mediante el aclaramiento, el transporte mucociliar. Sin embargo, otras van a ser, por los macrófagos, van a ser, las va a fagocitar, se van a activar los factores de inflamación, factores de crecimiento fibroblástico, va a haber lesión intersticial y va a producir la enfermedad. Es así como se produce lo que es la enfermedad, la silicosis. Acá tenemos a nivel histológico, vemos una lesión histológica clásica de nódulos nicóticos. También puede ser una pregunta, ¿okay? ¿Cuál es la lesión histológica de la silicosis? Diagnóstico, ya les dije bien, historia laboral, historia clínica es importante. Anamnesis y cuadro clínico. Los síntomas principales es la tos, la disnea, esos son los principales. Diagnóstico por imágenes, radiografía de tórax y pruebas funcionales que nos van a poder determinar qué tanto está afectada la función del paciente, cuál es el menoscabo de la enfermedad en el paciente. ¿Cuáles son las pruebas? Espirometría, el AGA, el DECO, platinografía, test de caminata, todas las que deben haber visto durante sus talleres, ¿no? Ustedes. El cuadro clínico, como les dije, para que se manifieste clínicamente deben pasar bastantes años, entonces va a haber una etapa subclínica donde no va a haber síntomas. Cuando ya encontramos los síntomas, el principal es la disnea y la tos seca. Nos hace recordar a la enfermedad intersticial, ¿no? Al EPIC. Se va a comportar igual que una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Está dentro de ese grupo de patologías. La exploración física. Si es una enfermedad intersticial, ¿van a encontrar algún cuidado agregado? Generalmente no. Sin embargo, acuérdense que las enfermedades intersticiales en general
ya no solamente afectan el intersticio, cuando avanzan en el tiempo también afectan las otras estructuras, los bronquios, los bronquiolos, y ya provocan también signología a nivel de la auscultación. Vamos a encontrar respiración prolongada, roncos, sibilantes, ¿no? La evolución depende del tiempo de exposición. Hay silicosis acelerada, silicoproteinosis. La más común son estas dos, de evolución crónica, que como veo, mira, 10 a 20 años de exposición. Es decir, si una persona viene que dice que trabajó en la mina un mes, ¿ustedes le creerían que tiene silicosis? Un poco difícil, ¿no? Y así hay personas que quieren sacar provecho de esa enfermedad para lo que es fines económicos, ¿no? Como sean médicos en general, no se dejen sorprender, porque a veces caemos en problemas con eso. Acá es importante el patrón radiológico, ¿no? Que son nódulos de 2 a 3 milímetros de diámetro, que son variables, sin embargo pueden haber nódulos de mayor tamaño. Esta enfermedad se vio bastante, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, se deben acordar el 11 de septiembre, ¿no? Cuando se dio este atentado, hubo una gran cantidad de personas con enfermedades respiratorias. Y ahí se vio que todo este humo, todo este polvo, en un rango alrededor de lo que fue el atentado, comenzaron a ver este tipo de enfermedades. Y a la larga, no es que esas sustancias, esos polvos permanecieron en el ambiente y provocaron patología en las personas que fueron expuestas. Radiológicamente, vemos acá pequeños micronódulos bilaterales, ¿no? Bueno, como un patrón intersticio reticular, no micronodular, vemos, ¿no? Vemos nódulos un poco más grandes en enfermedad más avanzada, ¿no? Localizados en ocasiones de gran tamaño. Tomográficamente vemos acá, ¿no? Pequeños micronódulos bilaterales, principalmente son en lóbulos superiores y en lóbulos medios, a veces respetan los lóbulos inferiores, por si acaso, ¿no? Acá vemos, miren, lóbulos superiores, acá las bases un poco están respetadas, aunque también hay tractos fibrosos. La silicosis, no sé si ustedes han escuchado de la OIT, que son lo que es la lectura de placas para enfermedades ocupacionales. Bueno, la Organización Mundial del Trabajo, para regular esto de las enfermedades ocupacionales, para ver el daño principalmente en lo que son las actividades mineras, ese tipo de actividades, hacen una lectura de las lesiones en las personas para poder determinar la discapacidad de las mismas. Y para eso utilizan todas estas sintomatologías, todos estos signos. Por ejemplo, a grandes rasgos, lo que es el tamaño de la lesión, vemos PQR, son lesiones micronodulares y estos son sus tamaños. Eso lo van a ver en la radiografía. Y STU son lesiones irregulares, también con ese mismo tamaño. Secundarias, ahí encontramos lo que son calcificaciones, retracciones, encontramos calcificaciones pleurales, engrosamientos pleurales. Acá tiene que ver en la localización, está en la parte superior, medio, inferior, y la abundancia. La abundancia, existen unas láminas que son estándares. Esas láminas nos sirven para comparar. O sea, lo que hacen este tipo de evaluación de la radiografía en enfermedades ocupacionales, tienen ya un paquete ya que es estándar para todos. Y lo único que hacen es la placa del enfermo, y lo único que hacen es buscar cuál se parece más. Es un trabajo bien poco complicado. Por ejemplo, esta es una lámina estándar que ya viene en un paquete. Tienes que llevar un curso para que te den el permiso para poder leer esto, ¿no? Eso lo hacen en medicina ocupacional y neumología, también la puede hacer, ¿no? El número depende de la cantidad de lesiones que hay, qué tan profuso, qué tanto está abarcando los campos pulmonares. Por ejemplo, este era 2, ¿no? Hay pequeñas lesiones, hay lesiones, poca cantidad. 3 cuando hay mayor cantidad, y si ven R es el tamaño, les decía, ¿no? Lesiones más grandes, por ejemplo, este era Q, más pequeñas que las R. Acá hay lesiones más grandes como calcificaciones, pocas lesiones, pero hay calcificaciones, tractos, lesiones irregulares, entre otros, ¿no? Es un tema bien amplio que posteriormente supongo que lo verán en radiología cuando vean ese punto, ¿no? ¿Cuál cree que será el tratamiento para silicosis? Ninguno. El tratamiento no tiene tratamiento en realidad, solamente se le dan sintomáticos. Si el paciente tiene hiperreactividad, le das dilatadores. Si se infectan, le dan
antibióticos. Si ven que ya está muy avanzado y necesita oxígeno, le damos oxígeno. Pero en realidad se ha visto que a pesar de dejar de exponerse a estos polvos, la enfermedad sigue progresando, como la mayoría de estas, ¿no? Complicaciones. Hay una asociación grande entre lo que es silicosis con lo que es tuberculosis pulmonar. Eso trata de recordarlo porque también puedo hacer una pregunta de eso. Hay una mayor incidencia de carga bacilífera. Principalmente esta asociación es porque la silicosis han visto que cuáles son las células que más participan en la lesión, son los macrófagos, ¿no? Entonces, al haber los macrófagos haber fagocitado los polvos inorgánicos, disminuyen lo que son las características en la función y permiten que el bacilo pueda reproducirse mucho más rápido o reproducirse y producir la enfermedad. También se asocia a cáncer pulmonar, el EPOC, hipertensión pulmonar y insuficiencia respiratoria en los estadios avanzados. ¿Ya? Eso es en relación a la silicosis. Otra enfermedad es la asbestosis, es la inhalación de fibras de asbesto. Esto se utiliza bastante como aislante de calor, en ropa protectora, principalmente en frenos. También lo utilizaban antiguamente en lo que son los Eternit, también tiene bastante asbesto, ¿no? El más común es la serpentina y el anfibole es el segundo más común, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? En lo que son aislantes, ¿no? En lo que los techos, también en tuberías, en lo que son Eternit. Igual, las fibras ingresan a lo que es el sistema respiratorio, los macrófagos como primera línea de defensa, provocan una inflamación a nivel alveolar, disminuyen una menor distensibilidad del pulmón y depósito de proteínas y colágeno. La asbestosis tiene la característica que va a afectar bastante a la pleura, ¿no? A diferencia de la silicosis, que va a afectar más lo que es el parénquima. Y tenemos, por ejemplo, produce lesiones benignas en la pleura. Placas pleurales, derrame pleural benigno, fibrosis pleural difusa, telectasia, y malignas como el mesotelioma. ¿Cómo podemos hacer la diferencia de esto? Mediante una biopsia pleural, ¿no? En el pulmón también puede producir fibrosis peribronquial, cáncer de pulmón, cáncer de laringe. En la piel también puede producir lesiones, ¿no? Manifestaciones, lo mismo que la silicosis, tos y disnea. Principalmente en estas patologías de polvos inorgánicos es la tos y la disnea lo principal. Puede producir placas pleurales calcificadas en la radiografía, y para que exista la posibilidad de derrame pleural, miren el tiempo que debe ser expuesto, de 10 a 15 años. Antes de eso también un poco difícil que la exposición al asbesto cause enfermedad. ¿Y cómo vamos a ver la pleura? La pleura se caracteriza por estas, se le dicen lesiones mamelonadas, ¿no? Son redondeadas, esta es pleura engrosada, ¿no? En forma redondeada, ¿no? Y a nivel de en el tejido se va a ver de esta manera. Esto que ven acá blanco con una cáscara encima del pulmón es la pleura. Eso es lo que es el mesotelioma, ¿no? Miren acá cómo se ve el pulmón, y sobre el pulmón se ve el engrosamiento pleural bien marcado, ¿no? Y los bordes regulares. Es como que la pleura enmarca el pulmón, y usted lo va a ver en la tomografía así. Si ustedes tienen un paciente con una tomografía o imágenes de estas características, hay que preguntarle antecedentes ocupacionales, ¿no? Diagnósticos: radiografía de tórax o tomografía. La enfermedad intersticial se clasifica de acuerdo a la OIT, que hemos visto, ¿no? A grandes rasgos. Y los derrames pleurales requieren el estudio tradicional del líquido pleural. Tenemos que hacer el estudio del líquido y el histopatológico para ver si está en etapa maligna o no. ¿Cuál es el tratamiento de ese derrame pleural? Nada, observarlo nada más hasta que se vuelva maligno. En realidad no se puede hacer más que eso. Cuando es un mesotelioma, los mesoteliomas tienen baja respuesta a la quimioterapia. Tampoco no responden adecuadamente a la quimioterapia, ¿no? Como les dije, puede producir lesiones intersticiales, calcificaciones, radiológicamente, derrame pleural con engrosamiento pleural. Tomográficamente vemos acá opacidades subpleurales. Miren acá cómo se ve la pleura, ¿no? Como un marco alrededor del pulmón. Acá igual, engrosamientos pleurales bien marcados, ¿no?
¿no? Este es en la ventana parenquimal y miren cómo se ve en la ventana mediastinal. Es característico. Ustedes ven algo así, ya de frente piensen en mesotelioma como primera opción diagnóstica. Los cuerpos de asbesto. El cuerpo de asbestos ustedes los piden en lo que es en esputo y pueden encontrar a las pacientes, a las personas que han sido expuestas a este tipo de lesiones, ¿no? Con estructura de color amarillo en forma de palillo de tambor en el esputo. Que esto no nos indica que el paciente tenga esto, simplemente que ha sido expuesto y que tenemos esa sustancia a nivel de vía respiratoria. ¿Ok? Igual, también es triste esta enfermedad porque no tiene curación, no tiene cura esta enfermedad. Solamente se requiere seguimiento de las lesiones y un mal pronóstico dada su agresividad y mala respuesta a quimioterapia en el caso de diagnóstico de mesotelioma. ¿Okay? Es por eso de la importancia. Estas dos son las dos principales enfermedades por polvos inorgánicos. Pero también tenemos dos enfermedades más, que vamos a verlas ahorita. Uno que van a escuchar bastante, lo que es la neumonitis por hipersensibilidad. La neumonitis por hipersensibilidad es una respuesta inmunitaria del parénquima pulmonar que afecta a las paredes alveolares, las vías respiratorias terminales, secundaria a la inhalación repetida de diversos polvos, en su mayoría orgánicos, de un huésped susceptible. La mayoría de veces son bacterias, hongos u otras sustancias. Ustedes habrán escuchado del pulmón del granjero, el pulmón del cuidador de aves, o sea, cada una le han puesto el nombre de acuerdo a la enfermedad, al trabajo o la ocupación que tiene esa persona que ha encontrado la enfermedad. Por ejemplo, el pulmón del saxofonista, donde hay por cándida, o la boquilla de saxofón, como les hará el pulmón del cuidador de aves, palomas, pericos, que son las proteínas séricas de los excrementos. El pulmón de granjero, donde está el moho, el grano, la hierba, por este tipo de hongos y también de bacterias. Alveolitis por aire acondicionado, o sea, hay un sinnúmero de acuerdo a la fuente del antígeno, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto? Los polvos orgánicos inhalados, principalmente, en todas estas enfermedades, la principal célula que va a responder, o la primera que va a responder, son los alveolos, ¿no? Los macrófagos, disculpen, a nivel alveolar. Va a haber una activación del complemento, va a haber lo que son la secreción de interleucina 1, que va a producir va a activar a la célula CD4, la CD4 van a activar a los linfocitos tipo B y van a producir anticuerpos. Esta enfermedad se basa en anticuerpos, pero también se basa en la acción directa de los macrófagos activados, mediante la liberación de radicales libres u otras sustancias que causan daño a nivel celular. ¿Okay? También tienen que ver lo que son los neutrófilos y los CD8, pero en menor proporción. Va a haber una respuesta aguda, macrófago linfocitaria, subaguda, que van a formar granulomas, y crónica, donde se desarrolla fibrosis pulmonar. Lo bueno de la hipersensibilidad, neumonía por hipersensibilidad, si tú la diagnosticas a tiempo, el paciente puede curar completamente y no causa ningún daño. Si no se diagnostica a tiempo, sigue estas etapas. Y el paciente llega a una destrucción del parénquima, que ya hemos visto que es irreversible. Cuando hay destrucción, fibrosis del parénquima, no hay vuelta para atrás. La etapa aguda, si una persona es sensible, una exposición de 4 a 8 horas va a producir síntomas como si fuera un resfrío común o una infección de vía respiratoria superior. Con tos, puede haber fiebre también, no por un cuadro infeccioso, sino por una respuesta inmune, mialgia, sudoración, disnea, y puede persistir por una semana. La subaguda y crónica es cuando la persona, esto es en el caso de que yo me expongo, soy sensible, hago esa respuesta y luego ya no me vuelvo a exponer. Pero si me sigo exponiéndome a la sustancia, puede producir cuadros clínicos que pueden durar semanas y meses, y el síntoma principal hemos dicho que es la disnea, la agitación. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para una neumonitis por hipersensibilidad? Mayores, síntomas compatibles. ¿Cuál es el síntoma principal? Disnea. Evidencia de exposición, y esto mediante encontrar anticuerpos, ¿no? Datos compatibles por imagen, radiografía, tomografía. Lavado broncoalveolar mediante la fibrobroncoscopía, tenemos que ver que el predominio de las células deben ser linfocitos. Cambios histológicos compatibles cuando se hace biopsia pulmonar,
reto antigénico positivo, es decir, si nosotros sospechamos que la persona tiene neumonitis por hipersensibilidad a cierta sustancia, la exponemos a eso para ver si hay algún cambio en la sintomatología o produce algún signo o un cambio radiológico. Menores, estertores crepitantes, el DECO que va a salir bajo, hipoxemia en reposo o al ejercicio. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una neumonía por hipersensibilidad aguda. Vemos un patrón alveolar con un patrón intersticial bilateral, parcheado. Es característico de la neumonitis por hipersensibilidad en parches, que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con neumonías atípicas, entre otros, ¿no? A veces pensamos que son virus, puede ser neumocistosis, pero eso está dentro del diagnóstico diferencial. Por ejemplo, tenemos acá un patrón en mosaico, ¿no? Vemos acá zonas de llamado vidrio de lustrado, que se le llama así, que se ven en enfermedades intersticiales. Vidrio de lustrado, cuando nosotros tenemos en cualquier patología encontramos vidrio de lustrado, nos significa que hay inflamación aguda. Si hay inflamación aguda, lo podemos tratar y puede volver a su estado normal. Pero de vidrio de lustrado ya sigue la etapa de fibrosis. Y si ya encontramos fibrosis, haga lo que haga, ya está fibrosado, ya está dañado, ya no hay vuelta atrás. Entonces, cuando está en esta etapa, aún la podemos tratar. Pero cuando está acá, ya no podemos hacer nada, ¿no? ¿Te parece un FPI, no? Parece panal de abeja, ¿no? Vivasal, ¿no? Destrucción del parénquima y ahí ya no hay vuelta para atrás. Tratamiento, como todo, si algo me hace daño, me alejo de ello, ¿no? Entonces se aplica para todo en la vida. Tenemos que evitar el contacto con la fuente que causa la reacción. Los corticoides sistémicos, aquí sí funcionan los corticoides. Si hay una respuesta inmunológica, hay una respuesta celular que está causando el daño de manera aguda, damos corticoides, disminuye esa respuesta y puede producir reversibilidad, pero acuérdense, en la etapa aguda, ¿ok? Y en el inicio de la etapa subaguda, pero en la etapa crónica los corticoides no van a servir, ¿no? Inmunosupresores, como la cetropina y esteroides inhalados, ¿no? Por ejemplo, vemos acá el paciente, tenemos un patrón en vidrio de lustrado bilateral y es el mismo paciente luego de haber tenido tratamiento de 6 meses con corticoides, ¿no? Totalmente normal el pulmón, porque se tuvo la sospecha diagnóstica, se pensó en la enfermedad, porque para dar tratamiento debemos pensar en la enfermedad, se le dio su corticoide y el pulmón quedó como nuevo. Claro que el paciente no se debe exponer nuevamente al antígeno que produjo el daño, porque si no va a ser mucho peor el daño, ya, pero ya se tienen las provisiones correspondientes, ¿ok? Y por último, y no menos importante, el asma ocupacional. El asma ocupacional tiene la misma fisiopatología de lo que es el asma común, ¿no? Si lo denominamos así. Sin embargo, esto inicia con la inhalación masiva de irritantes de la vía aérea. Entonces hace que los bronquios queden hiperreactivos en forma permanente y eso va a provocar los síntomas bronquiales del asma. Nosotros podemos ver que el asma ocupacional puede ser inmunológica. Inmunológica está mediado por un antígeno que provoca reacción mediante la inmunoglobulina E y va a producir todo lo que es la cascada de hiperreactividad bronquial, de espasmo bronquial. Y no inmunológica cuando se produce básicamente por la exposición a ciertos gases que son irritantes y también van a provocar espasmo bronquial y respuesta de la mucosa bronquial, ¿no? Puede ocurrir después de una exposición única, en este caso, a elevadas concentraciones de irritantes no específicos. O sea, uno va a ser mediado básicamente que van a ser un asma por exposición a algo que los sensibiliza y el otro va a ser por gran cantidad de agentes dañinos que van a irritar. Pero los dos al final producen hiperreactividad bronquial que se caracteriza por respuesta exagerada a nivel bronquial con espasmo bronquial. Y también tenemos a los pacientes que son asmáticos y comienzan a trabajar en algún lugar y los síntomas se exacerban, ¿no? Ese es un tema muy aparte. También hay ocupaciones o trabajos que aumentan la sintomatología. Los agentes pueden ser polvo de madera, medicamentos, hongos, enzimas, algunos asociados a lo que es el aire acondicionado. También he visto casos de personas que se asocian a eso. También yo he tenido casos de personas que trabajan en archivos con papeles, también son casos muy comunes.
Pacientes que pasean, por ejemplo, animales, su trabajo es pasear perros, también tienen ese problema, ¿no? Lo único es cambiar de trabajo, ¿no? Es un poco difícil eso. El cuadro clínico, acuérdense, el asma generalmente cuando se inicia, entre la primera y segunda década de vida, ¿no? Es lo normal. Pero también puede haber asma en cualquier momento. Hay asma del anciano también, un tema que también se ha escrito bastante. El cuadro de asma ocupacional se da después de los 40 años. Si es antes, un poco hay que tener la duda, porque probablemente el paciente, mediante la historia clínica, podemos determinar que previo a la exposición que nosotros pensamos que ha originado el asma, puede haber tenido sintomatología, solamente que no ha sido diagnosticada. Antecedentes de exposición laboral, si síntomas empeoran luego de llegar al trabajo y mejoran los días libres, especialmente en las vacaciones. Hay personas que trabajan y se enferman y luego salen de vacaciones, están muy bien, no tienen síntomas, no usan su inhalador, no usan salbutamol, no usan absolutamente nada. Vuelven a trabajar y a veces eso causa problemas, inclusive con los mismos empleadores, porque piensan que están haciendo. Pero básicamente es por la exposición, que dispara la respuesta bronquial y produce la sintomatología. Diagnóstico, lo mismo que con el asma. Se establece la relación con el agente laboral. Se hace una prueba de broncoprovocación, es decir, si pensamos, por ejemplo, que la exposición a las flores de una florería causa el espasmo bronquial, se les pone eso mismo, la madera también, ¿no? Se le hace seguimiento con flujometría. Al paciente se le da un flujómetro que comienza a hacer flujometría tanto cuando está en su casa como cuando está en el trabajo. Se supone que es un asma ocupacional, la flujometría va a disminuir en el trabajo, ¿no? Y va a ser mucho mayor cuando no esté en el mismo. Otras pruebas como inmunoglobulina específica, en el caso que ya tengamos casi identificado el antígeno que provoca la respuesta. El tratamiento, lo mismo. ¿Cuál es la base de tratamiento para el asma? Los corticoides inhalados, igualito, es el mismo tratamiento, pero sobre todo esto, ¿no? Si el paciente le hace, como le digo, si algo nos hace daño, no hay que retirarnos de eso, ¿no? Retirar al paciente del ambiente laboral que le produce la enfermedad. ¿Ok? Y bueno, pues simplemente esto ya se ve bastante menos, ¿no? Porque ya no hay mucha mina de carbón, ¿no? Años anteriores, el ciclo pasado, cuando no existía la corriente eléctrica, otro tipo de energía, utilizaban bastante el carbón para todo. Y es ahí donde se comenzó a estudiar bastante lo que es la enfermedad del minero de carbón, ¿no? Que ahora también podemos ver en algunos casos cuando hacemos algunos procedimientos como broncoscopía, la famosa antracosis, ¿no? Pero se llegaba a tener esto, ¿no? Pacientes que llegaban cuando le hacían su post-mortem, veían sus pulmones completamente llenos de carbón, negros, ¿no? Se llaman lesiones fibróticas en el pulmón negro. Bueno, ahora ya no se ve y no se deberían ver, pero eso es como parte de la historia y parte de lo que son la primera enfermedad ocupacional que se identificó y se estudió de una manera más exhaustiva. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola. ¿En la silicosis no se podría utilizar como tratamiento de trasplante de pulmón? Sí, es una opción. Es una opción el trasplante del pulmón. Sin embargo, bueno, dentro si ustedes tienen ustedes el trasplante pulmonar, creo, ¿no? ¿Van a tener? No.